Capítulo 10. Corazón, unidad y conciencia. «Cariño, ¿lo llevas todo?», preguntaba su madre desde el asiento delantero. Aristela, con los ojos empañados en lágrimas, abrochaba su cinturón a cámara lenta. Tenía la sensación de que si contestaba y ese cinturón hacía clac en el cierre, terminaría el mejor verano de su vida, o quizás los mejores momentos que pasaría jamás. Con un breve sí, contestó a su madre. Giró la cabeza para mirar por la ventanilla. Allí estaban todos en fila, primos y abuela, despidiéndoles, entre besos al aire y brazos agitados diciendo adiós. El coche arrancó. Aristela no pudo evitarlo. Se giró sobre el asiento. Necesitaba mirar por el cristal posterior. Necesitaba despedirse de su mimosa. Por fin, sus ojos localizaron el majestuoso árbol. Para su sorpresa, un divertido Heinz saludaba desde la base. El coche giró rápido, dándole poco tiempo, pero pudo apreciar cómo su estimado amigo había cambiado de ropa a modo de despedida y recordatorio. En milésimas de segundo, de buzo a botones de hotel y de botones de hotel a jardinero. Cuando sus ojos perdieron el árbol, la niña volvió a girarse, acomodándose en su asiento. Agarró firmemente su bolsa cruzada de tela. Dentro, su cuaderno, sus bolígrafos, su piedra y sus libros. A su lado, cómodamente viajaba en su transportín Vero, la atigresada gatita. Al percibir la baja vibración que emitía la niña, elevó su cabeza y lamió con delicadeza la mano de la pequeña. 12 de septiembre de 1992. Querida abuela, odio el colegio. Bueno, no todo. Las clases me gustan, aprender es emocionante, pero las chicas son terribles. Hoy la profesora de lengua me ha felicitado por mi redacción y algunas se han reído de mí. Me han llamado empollona y sabelotodo, como si fuera malo disfrutar estudiando. Deseo que dejen de meterse conmigo, que me acepten tal como soy. No quiero que me molesten más por ser aplicada. También me da miedo que esto empeore. ¿Y si cada vez me aíslan más? ¿Y si termino sin amigas? Deseo tener amigas de verdad, que me quieran por lo que soy, no a pesar de ello. ¿Estoy haciendo algo mal, abuela? Te echo muchísimo de menos. Escribirte es lo único que me hace sentir mejor. Con todo mi cariño, Aristela. 15 de septiembre de 1992. Mi queridísima Aristela, mi valiente exploradora. Te leo y te escribo junto a nuestro cofre de olivo. Te sientes incómoda, mi niña, y te pido que bendigas esa incomodidad. No hay nada malo en ti. El dolor que sientes no es que estés fallando. Es tu propia luz chocando con la separación. Tu inteligencia y tu pasión son tan grandes que la gente a tu alrededor, que aún no ha encontrado su propio brillo, las percibe como una amenaza. Has llegado al punto de quiebre. Has llegado al momento de ejercer tu poder creador. No desesperes, mi niña. La sabiduría ha llegado a ti. Estás a punto de hacerte la persona más feliz, pero antes te hará sentir la persona más incómoda. Necesitas pasar por la pesadilla e integrar tus instrumentos desafinados para llegar a la armonía. El universo nos da un mapa de creación, un plano de nuestra alma. Este mapa es, a la vez, el diagnóstico y la cura. ¿Recuerdas el juego de té que te regalé? El que guardas en la repisa con tus libros. Esas tazas son las 10 vasijas de luz que componen tu alma. El problema que enfrentas ahora es un problema de vasijas desordenadas. Así que tu misión es esta, mi querida niña. Vas a colocar esas tazas en la misma disposición que los puestos de vasijas del mercado antiguo que visitaste con Vero. Vas a construir el árbol de la vida en tu escritorio, para que tu alma pueda ver el orden. 3 a la izquierda, 4 en el centro y 3 a la derecha. Con unos rotuladores permanentes de colores, escribes en el frontal de cada vasija lo siguiente. Central inferior. Maliut. Reino. La manifestación. Azul. Central segunda. Yesod. Fundamento. La conexión. Violeta. Izquierda inferior. Jod. Gloria. La verdad. El intelecto. Naranja. Derecha inferior. Netzai. Victoria. La resistencia.
Verde esmeralda. Tercera central. Tiferet. Belleza. La armonía. El corazón. Verde. Segunda izquierda. Geburá. Rigor. El límite. Rojo. Segunda derecha. Gesed. Misericordia. El flujo. Plateado. Tercera izquierda. Binah. Entendimiento. La estructura. Negro. Tercera derecha. Jojma. Sabiduría. La idea. Turquesa. Central superior. Keter. Corona. La voluntad. Blanco. Los colores no son más que diferentes manifestaciones de la luz, en diferente frecuencia. ¿Recuerdas, mi niña? Tu tarea no es arreglar a las chicas, es ordenar tu propia casa. Te quiero y te leo pronto, tu abuela. Postdata. En breve recibirás un paquete mío a tu nombre. Los días transcurrieron despacio, entre las burlas de las niñas y el sentimiento profundo de soledad, hasta la llegada del paquete de la abuela. Aristela, cariño, ha llegado algo para ti. Lo ha mandado tu abuela. Las palabras de su madre sonaron a música celestial. La niña, que estaba en su escritorio terminando las tareas de clase, saltó de un brinco. Vero, que dormía plácidamente junto a los cuadernos esparcidos por la mesa, incorporó su cabeza emitiendo con sus ojos un destello brillante. «¡Ya está aquí!», maulló emocionada. Aristela regresó a su habitación con una enorme caja de cartón. En ella una etiqueta que decía «Tratar con delicadeza y respeto». La niña la depositó suavemente sobre el suelo. Era tan grande y pesada que no pudo colocarla en la mesa. Con cuidado tiró del precinto que sellaba las pestañas. Vero saltó expectante sobre el hombro de Aristela. Entre una mezcla de emoción, incertidumbre y miedo, la pequeña retiró las pestañas y se asomó al interior de la caja. Olía a cera de vela, humo de chimenea y pergamino antiguo. Fue como volver a la oscura habitación del sabio. «Descubramos el misterio», ronroneó Vero en el oído de Aristela. «Ya estás lista, mi pequeña manifestadora». Aristela miró fijamente a Vero. Sus iris lapislázuli le transmitieron una profunda paz. Fue entonces cuando se sintió con las fuerzas para comenzar a sacar el contenido de la misteriosa caja. «Es muy pesado», exclamó. «Tendré que romper el resto de la caja de cartón, si no, no podré sacarlo», pensó. Era un hermoso baúl de madera oscura, similar al que su abuela guardaba en el desván. Parecía antiguo, sin ornamentos, salvo un cierre antiguo de hierro y las ya conocidas por Aristela letras hebreas que rodeaban la tapa a modo de marco. Vayatzma Adonai Elohim, min ha'adama, kol etz nekmat lamare, betov lemakhal, beetz hachayim, betokagan, beetz hadaat tov bara. Sentenció Vero con voz solemne, al tiempo que acariciaba aquellos símbolos con su pata. «¿Qué significa?», inquirió la niña atónita. La voz de Heinz resonó a modo de eco etéreo, en su forma de sabio. «Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol agradable a la vista, y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal». «Que ha llegado el momento de ejercer el poder creador de tu yo soy, Aristela», exclamó Vero. La niña levantó el cierre de hierro y abrió la tapa del baúl. En su interior, 3 pequeños cofres, similares al grande que los contenía, pero con diferente ornamentación. Un pergamino antiguo perfectamente enrollado, una gruesa tela de madera con 10 hendiduras circulares y 22 caminos que la conectaban entre sí. Y por último, 9 velas pequeñas y un cirio más grande de color blanco. La emoción era casi palpable, densa como el humo de la chimenea que aún flotaba en el ambiente. Vero saltó ágilmente a la mesa y posó sus ojos en la gruesa madera. «Ya lo entiendo», verbalizó Aristela con un hilo de voz. Su mirada pasó de la madera con hendiduras a su juego de té. «Mis vasijas, mi juego de té, es la pieza que falta en el madero». La niña se acercó a la repisa y tomó con sumo cuidado las 10 tazas de porcelana, aquellas que su abuela le había regalado hacía años. En sus manos, las tazas de juguete, con sus flores descoloridas y sus bordes dorados, adquirieron un peso repentino, como si ahora contuvieran la verdad de su destino.
Eso es, replicó Vero, con un ronroneo exaltado y profundo. Vamos a colocarlas. Aristela sintió un soplo en la nuca, como si el aire la estuviera besando. La voz de Ainz regresó para guiar el ritual. Seguía etérea, pero ahora era más firme. La niña, siguiendo las órdenes de la voz, colocaba cada vasija en su lugar, al tiempo que inspiraba profundo y exhalaba a modo de suave soplido. Primero Malhut, la taza azul. Aristela experimentó cómo el acto de situar el reino en la base del madero la conectaba con el suelo. Sus pies se volvieron pesados, firmes, no podía despegarlos. Luego Yesod, la violeta, justo encima de Malhut. Aristela cerró sus ojos y pudo sentir cómo el flujo de energía, a modo de calambre, partía de su espalda baja, descendía por sus caderas y terminaba por distribuirse simétricamente en sus piernas. La voz etérea continuó guiando la construcción. Era el turno de los pilares laterales. Volviéndose grave y autoritaria, Ainz ordenó: ahora la columna derecha. Jod, Geburá y Biná. Colócalas de abajo arriba. Aristela situó las vasijas en su lugar. A medida que la columna se contemplaba, la niña se sintió envuelta en una fuerza invisible que la ceñía. Su mente se llenó repentinamente de fórmulas matemáticas, de una sensación de rigor impecable, de saber que cada sefirá era un límite estricto y necesario. Ahora la columna de la izquierda, susurró Ainz, y su voz se fundió con el aire, volviéndose suave y melodiosa. Netzat, Cheset y Jotma. Al situar la victoria, la misericordia y la sabiduría en el lado opuesto, Aristela comprobó cómo las fórmulas matemáticas se hacían flexibles. Una oleada de emoción amorosa y tierna la inundó, como si un amor profundo y sin condiciones la abrazara. Por último, continuó la voz, Tiferet y Keter. Coloca el corazón y la corona. —¡Espera! —ordenó Vero, posando una mano firme sobre el hombro de la niña. Inspira profundo y suelta. El centro es el equilibrio. Colocó las dos últimas tazas en la columna central del madero. Con el último aliento, justo al situar a Keter, la niña notó una fría descarga que ascendía por su espina dorsal. Al abrir los ojos, sus pies seguían anclados al suelo, pero su conciencia se separaba de su cuerpo. Desde arriba, flotando ingrávida sobre la repisa, Aristela se vio a sí misma, con sus ropas de niña, rodeada por las 10 vasijas de porcelana, y comprendió que Aristela era un punto de luz perfectamente diseñado y lanzado al reino para jugar en el juego de la vida. La conciencia de la niña se deslizó con una suavidad asombrosa de vuelta a su cuerpo. Sus pies se volvieron a sentir el peso de la alfombra y el sutil olor a cera regresó a sus fosas nasales. Pero el nudo, ese dolor en su pecho, regresó con una fuerza abrumadora. Vero se aproximó despacio hacia la niña, percatándose de la angustia que aún persistía en el rostro de Aristela. El mapa ha sido construido, ronroneó la gatita. Ahora el diagnóstico debe ser confirmado en el reino. ¿Qué problema tienes, Aristela? ¿Qué deseas manifestar? Aristela, cabizbaja y con la voz rota entre sollozos, respondió. ¿Por qué se burlan de mí las niñas de clase? ¿Por qué nadie me entiende? ¿Acabaré sola? Vero volvió a los cofres. Se detuvo frente al que en la tapa superior yacía el grabado con la inscripción Sefirot. «Ábrelo», le ordenó a la niña con una mirada penetrante. La pequeña, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, siguió las instrucciones. En aquel hermoso cofre había 10 tarjetas, cada una del color que correspondía a su vasija. Aristela las sacó con cuidado y comenzó a revisarlas, siguiendo el orden del árbol de abajo a arriba, de Malhut a Keter. La primera era de color azul, vacía. La segunda, violeta, vacía. La tercera, naranja. La cuarta, verde esmeralda. Todas vacías. Los colores brillaban, pero no contenían mensaje.
Aristela frunció el ceño, intrigada. —¿Por qué están vacías, Vero? ¿No sirven? Vero negó con la cabeza. Las tarjetas sin texto te confirman que esa sefirá está en orden. Tu yesod está firme. Tu hot funciona. No hay clipa en ellas. Aristela asintió con una mezcla de ignorancia y alivio. Al llegar a la quinta tarjeta, su respiración se detuvo. Era de un color intenso, color verde. En su superficie, a diferencia de todas las demás, contenía texto. No con tinta, con un grabado intenso y pulsante. La niña retrocedió del susto. El mensaje había aparecido donde más le dolía, en el corazón. Vero acarició la mano de Aristela a modo de consuelo. —Debes leer, mi querida niña. La pequeña recuperó su postura. Enderezó la espalda, respiró hondo y comenzó a leer el mensaje. Tiferet busca la armonía entre Yeset y Geburá. Para alcanzar la armonía necesitarás afinar el juicio con amor. —¿Qué ha querido decir la tarjeta verde? —preguntó perpleja la pequeña, a modo de pensamiento dicho en voz alta. Vero regresó de nuevo a los cofres. Con delicadeza le señaló el que tenía grabado senderos. Ains, al que podía oír, pero que continuaba con su aspecto de sabio espectral, explicó: Tu misión es encontrar el equilibrio entre la crítica externa y tu deseo de amor y aceptación, para que tu verdadera esencia pueda brillar. Para ello, usaremos la letra de la unificación, la que conecta el rigor con la armonía. Aristela, coge del cofre la tarjeta con la letra Lamed. Vamos a meditar en Lamed. Sigue mis instrucciones, prosiguió la voz. Cierra los ojos y respira profundamente. Visualiza una Lamed en el centro de tu pecho. Siente cómo la forma de la Lamed te ayuda a elevarte por encima de las críticas de las chicas. Repite conmigo. Lamed, Lamed, Lamed. Visualiza cómo el color rojo entra por el lado izquierdo de tu corazón, como el azul entra por el lado derecho. Ambos colores se encuentran. Con la Lamed en tu pecho. Fusiona el azul con el rojo. Ahora tu corazón es verde. Concéntrate en tu corazón. Visualízalo en color verde y siente la paz que ahora irradia de él. Respira profundamente esa paz. Abre los ojos, Aristela. La niña abrió los ojos lentamente, regresando a la tenue luz de su dormitorio. El olor a cera, antes sutil, se había tornado intenso. Un calor suave, pero inconfundible, inundó el espacio alrededor del madero. Aristela miró hacia el árbol y soltó un jadeo ahogado. Delante de ella, sin que nadie hubiera acercado un fósforo, sin que el aire se hubiera movido, las 10 vasijas ardían. Las 9 pequeñas velas, una dentro de cada vasija, y el cirio blanco más grande, custodiando la cúspide de Keter, estaban encendidas. El fuego era de un blanco anaranjado y no parpadeaban. Las llamas eran perfectas, brillantes y en perfecta armonía en el antiguo madero. La luz del árbol era tan intensa que hizo desaparecer la penumbra del dormitorio. Aristela no sintió miedo, experimentó una paz que nunca antes había conocido. Era la certeza de que el rigor y la misericordia se habían encontrado en su pecho. El árbol de la vida estaba completo y su alma en casa. Volvió a escucharse la voz de Ains, ya no etérea sino cristalina. La luz siempre obedece al corazón que encuentra su Tiferet, Aristela. La corrección está hecha. Aristela se quedó sentada, sintiendo el calor de las velas en su rostro. La paz que ahora la inundaba no era la ausencia de problemas, sino la certeza de su valor. Sabía que las burlas de las niñas seguirían existiendo, pero ahora, por primera vez, sintió que tenía muros lo suficientemente sólidos para no permitir que el ruido externo la derrumbara. Cerró el baúl, arropó el madero con un pañuelo de lino y durmió profundamente, con la imagen de la Lamed grabada en el centro de su pecho. Era un martes más, pero Aristela amaneció con la sensación de paz profunda que no había experimentado desde sus viajes estivales con Vero y Ains. Su cuerpo se movía con una ligereza inusual. Se preparó y se marchó al colegio como cualquier otro día. Al llegar a la puerta,
Saludó amablemente a sus compañeras. Ellas respondieron con su habitual mirada de soslayo y ese tono sarcástico que Aristela había aprendido a decodificar como el sonido de su propia inseguridad. No sintió la puñalada habitual, solo una punzada. Entró en el aula. «Buenos días a todos», dijo la maestra con una agradable sonrisa. Y entonces la maestra procedió con el catalizador. «Voy a repartir los exámenes de ayer corregidos. Antes, felicitar públicamente a vuestra compañera. Ha realizado un ejercicio y un análisis del mismo excelente. Enhorabuena, Aristela, sigue así». La felicitación resonó en la cabeza de Aristela a modo de alerta. Aquí viene la prueba, pensó, mientras conseguía articular una sonrisa y un gracias amable para su maestra. Efectivamente, el tiempo que la maestra dejó a los alumnos para revisar sus ejercicios fue usado por las niñas que la rodeaban para comenzar con substantes comentarios. «Qué aburrida, seguro que no tiene vida, solo estudia», susurró una. «Claro, si no tiene amigos, ¿qué va a hacer, verdad? ¿Sábelo todo?», soltó otra con una burla ácida. Aristela sintió que el viejo miedo trataba de ascender por su garganta, pero resistió. Cerró suavemente los ojos y respiró profundamente, anclando su ser en el centro de su pecho. Después sacó de su mochila su cuaderno de cuero marrón. Escribió concentrada «Lamed, Lamed, Lamed», al tiempo que repetía para sus adentros «Lamed, Lamed, Lamed». No estaba dibujando, estaba creando. En su interior, la Lamed se encendió en el centro de su corazón. Sintió la crítica externa, el color rojo, entrando por el lado izquierdo, y el deseo de ser amada, el azul, entrar por el lado derecho. Al visualizar cómo ambas energías se fusionaban en el centro, su corazón se llenó de un verde radiante, y un escudo invisible la rodeó, deteniendo el veneno de las palabras en el aire. Abrió los ojos. El mundo no había cambiado, pero ella sí. El dolor había desaparecido, reemplazado por la compasión. Vio a las chicas no como enemigas, sino como almas desequilibradas. Con el corazón verde latiendo con fuerza, miró hacia arriba, pronunció un mudo gracias y cerró su cuaderno. Luego se volteó hacia sus compañeras. «Si alguien necesita ayuda para entender alguna cosa», dijo su voz clara y firme, «estoy aquí para ayudaros en lo que pueda». Su declaración, un acto puro de misericordia hacia quienes la habían atacado con rigor, silenció el aula. Pronto varios compañeros se acercaron a su mesa, buscando esa luz. «¿Puedo?», preguntó Aristela dirigiéndose a su profesora, señalando a sus nuevos alumnos. «Pues claro», contestó la maestra, asintiendo con una sonrisa de asombro. Las burlas acababan de transformarse en respeto. La niña acababa de manifestar su primer milagro en Malhut. Esa misma tarde, al volver del colegio, Aristela corrió a su habitación. Lo primero que hizo fue buscar su juego de té. Las 10 vasijas, alineadas sobre el madero, brillaban con una luz inusual. La niña se acercó intrigada. Para su asombro, el rotulador permanente que había usado para escribir los nombres de la Sefirot se había desvanecido, pero el texto permanecía, grabado como en mármol. Se acercó a Malhut, la taza inferior central, y vio que una inscripción adicional había aparecido, delicadamente tallada bajo el nombre de la Sefirá. «Todo lo que es manifestado es mi voluntad». El asombro se apoderó de ella. En ese momento, la voz de su madre la interrumpió desde el pasillo. «Aristela, cariño, ha llegado un paquete enorme para ti. Lo ha mandado tu abuela». Vero, que estaba acurrucada en la cama, incorporó su cabeza y sus ojos lapislázuli se encendieron con un destello dorado. «El legado. Ha llegado el momento, mi manifestadora», ronroneó emocionada. Aristela entró a su habitación con una enorme caja de cartón. En ella, de nuevo, otra etiqueta que decía «Tratar con delicadeza y respeto». La depositó suavemente sobre el suelo, con cuidado, tiró del precinto que sellaban las pestañas. Una vez más, el olor a cera de vela, humo de chimenea y pergamino antiguo. La transportó a la morada del sabio. «Es la hora», ronroneó Vero en el oído de Aristela.
La niña retiró la pestaña de la enorme caja de cartón y vio el baúl. El baúl de la abuela, el baúl del desván, lo reconoció de inmediato. Impaciente, levantó la tapa del cofre. Ahí estaba de nuevo, los pergaminos atados con cordones de lino. Junto a ellos, 2 grandes libros de cuero marrón. Aristela abrió el primero. Estaba ricamente encuadernado, pero sin texto de portada. Para su desconcierto, su interior estaba completamente vacío, sin una sola línea, sin una mancha. Era un libro nuevo, esperando ser inaugurado. Desconcertada, lanzó una mirada de confusión a Vero, que estaba sentada frente a ella, y lo dejó cuidadosamente a un lado del baúl. Después sacó el segundo. Este sí tenía un texto grabado en el cuero. Intrigada, la niña susurró: «¿Qué significa?», a lo que la voz de Ains, con un eco salido del baúl de olivo, respondió: L'Almiratí. Pero, al ver la perplejidad en el rostro de Aristela, tradujo: «A mi alumna». «Son los apuntes de mi abuela», exclamó Aristela, con la voz quebrándose entre sollozos. Le podía la emoción y lo abrió con entusiasmo. Del libro cayó un folio amarillento y plegado. Aristela, sorprendida, lo recogió del suelo. Con las manos temblorosas y la mirada fija en Vero, desplegó aquel folio y comenzó a leer. «Mi nieta de la luz, mi alumna destinada a la grandeza. Si has abierto esta segunda caja, es porque ya has tenido tu primer milagro en Malhut. Has creado una realidad que antes era imposible, y el universo te ha dado una segunda vasija. Bienvenida al juego de la vida. Yo pasé por tu misma noche oscura del alma. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito vital? ¿Y cómo he de llevarlo a cabo? Pasé del bucle de la filosofía a la decepción de las estructuras religiosas. Volví a la raíz, pensando en encontrar la verdad en los evangelios en su lengua original. Al principio creía que el secreto quedó escondido en la traducción al griego, pero después me di cuenta que no era cuestión de leer, era cuestión de vibrar. Me di cuenta de que la verdad no estaba en la síntesis ni en el sonido, estaba en la energía que creó ese sonido. Pero el lenguaje humano es lineal y Tesla lo sabía. Si quieres descubrir los secretos del universo, debes pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Las 22 letras hebreas no son letras, son la frecuencia y la vibración original. Por eso la Cábala es la física de la creación, y la luz de la creación es el flujo infinito de las 10 sefirot ocurriendo a la vez. Tienes frente a ti, mi querida niña, el poder manifestador del yo soy. Estúdialo con respeto y reverencia, pero sobre todo, experiméntalo. Te quiere por siempre tu abuela. Vero señaló entonces el libro vacío que yacía a su lado. Ese, mi manifestadora, es tu libro de la creación. Los apuntes de tu abuela son la sabiduría del pasado. Ese vacío es el espacio que la luz está esperando que tú llenes con tus propios milagros. Ve a crearlos. Con una nueva seguridad, Aristela supo que los veranos en la mimosa habían terminado, que el verdadero juego de la vida había comenzado. El grueso libro de cuero, ahora vacío, estaba esperando ser llenado por ella misma. Sería el registro de sus propios milagros y la única prueba de que ella era la nueva manifestadora.